Bueno, el mensaje de esta mañana se llama, dígale que tiene al lado, lengua de fuego, lenguas de fuego. Dígale allá y al que tiene al lado suyo. Yo recuerdo el día que hablé por primera vez en lenguas y tenía 14 años, amado hermano. Estaba en un retiro de ayuno y oración, en un retiro que se había hecho en la iglesia donde nos congregábamos juntamente con mis padres. Y recuerdo que fue un ayuno de 3 días literal, sin agua, sin nada, a secas. Y en el tercer día fue la pastora de la congregación y empezó a ministrar a los jóvenes. Habíamos más o menos en ese cuarto como unos 80 jóvenes, casi hacinados. Yo recuerdo que como no había baño ni los 3 días yo me bañé, hermano. Eso, bueno, era un niño, ¿no? Pero algo que me llamó la atención siendo tan niño es que cuando la pastora oraba por los jóvenes, esas personas caían como casi muertas. Unos gritaban, otros lloraban, pero otros hablaban lenguas extrañas, así como dice Isaías 28, como de tartamudos. Y entonces, como era tan pequeño y nadie me había explicado qué era eso, era como mi primer acercamiento, yo le dije: Señor, no entiendo qué es eso, quizás no sé qué es eso, pero yo lo anhelo con todo mi corazón. Y ahí donde está decía: Señor, por favor, yo quiero de eso, lléname de eso. Y hermano, me aferré ahí sin saber quizás la teología, lo que yo le voy a enseñar hoy a usted, pero en mi corazón estaba el anhelo de ser partícipe de la obra del Espíritu Santo en ese momento. Llegó mi momento, hermano. La pastora estaba al lado mío. Y hermano, yo estaba pensando, razonando: ¿y qué si yo empiezo a hablar como un loquito? ¿Y qué si no es de Dios? Y vienen esos prejuicios, ¿no? Y yo ahí listico, esperando ahí mi turno. Cuando, hermano, la verdad no me acuerdo de nada. Fue tanto el fuego, el power, el dinamis de Dios, que recuerdo es estar hablando en lenguas. No las podía resistir. Era un fuego que me hacía temblar todo el cuerpo. Y a partir de ese día entendí que iba a ser un pastor. A partir de ese día entendí que Dios tenía un propósito conmigo. A partir de ese día mi entendimiento fue abierto. Y aunque sí, lo he testificado, más adelante me aparté del Señor. Y aunque sí, más adelante se enfrió ese fuego, pero ¿sabe? Ese día Él me selló con su Santo Espíritu y dijo: este es mío. Hoy anhelo con todo mi corazón que usted sea lleno del Espíritu Santo, que hoy el Señor lo selle, nos dé esas arras de nuestra salvación. Un día William Seymour, allá en el avivamiento de la calle Azusa, estaba en su oficina y vino una mujer, hermanita, y le dijo: pastor, no me gusta lo que usted está haciendo en la iglesia, mucho desorden. El hombre de Dios, mirando a esta mujer, le dijo: hermana, pero ¿por qué no? Dijo: mire ese desorden, todos hablando, ni siquiera le entiende qué edifica eso en la iglesia. Entonces el pastor, muy sabio, le dijo: ¿y usted habla en lenguas? Y ella dijo: no, y no quiero. Entonces el hombre de Dios le dijo: hermana, hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan, pero solo somos testigos. Sin embargo, le doy un consejo, hermanita de Dios. Ella estaba ahí en la oficina y había un cuarto al lado de la oficina, y le dijo: vaya a ese cuarto, arrodíllese, busque la presencia de Dios y más tarde hablamos. Bueno, la hermanita se fue para allá, el hombre siguió ahí escribiendo, habían unos hermanitos allá en ese cuarto también orando, ayunando. Cuando el pastor está ahí escribiendo y escucha un estruendo, ¡prá! Y el hermano, oiga, se asustó. ¿Qué pasó? Y fue corriendo, dijo: se cayó un temblor, ¿cierto? Como el lunes, un estruendo, una bomba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué se imaginan? La hermanita por allá hizo un desorden con las sillas porque cayó por allá, hablando en lenguas, temblando. Y cuenta en el libro de los avivadores que el pastor viene y le dice: hermanita, no me gusta cómo se está comportando.
Acto seguido la hermanita responde: gloria a Dios de lo que me estaba perdiendo. Hermano, hay cosas que no vamos a entender, pero Dios es bueno. Y hoy yo le pido que usted tenga un corazón de niño. Unos caen, otros tiemblan, otros lloran, otros se ríen, otros no, son rígidos. No quiere decir que el Espíritu Santo no esté orando. Él reparte como Él quiere. Por eso en esta mañana yo le quiero enseñar por qué usted y yo queremos hablar en lenguas. Amén. Y acompáñenme por favor a Hechos el capítulo 2, el versículo 1 al 4. El mensaje, ¿cómo se llama? Lenguas de fuego. Dice la palabra del Señor. Dígame amén cuando lo tenga. Ahí está en la pantalla también. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo a las 3. 1, 2 y 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, léalo por favor, estaban todos unánimes y juntos, como esta mañana, ¿cierto? Que estamos todos unánimes y juntos, queriendo eso, conocer, entender a nuestro amado Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Léalo por favor. El cual llenó toda la casa. Llenó solo ahí la sala, solo un baño, la cocina. ¿Qué dice? Toda la casa. Amén. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron, léalo conmigo por favor, lenguas repartidas, coma, como de fuego, coma, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos habían ese día? 120. ¿Y a cuántos empezaron a hablar estas nuevas lenguas? 99, 100, el 20%, el 80%. Léalo conmigo, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Mire que es muy reiterativo donde dice todos. Pero esos todos, que eran 120, ¿qué estaban haciendo? ¿Llegaron ahí porque sí, aposento alto? ¿O qué estaban haciendo? Dígale al que tiene al lado, esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa del Padre, de Ezequiel 37:14, que dice: y pondré mi espíritu sobre ellos y vivirán. Esperando la promesa de Cristo cuando les dijo en Juan 14:16: el otro os rogaré al Padre que os envíe al Consolador. No os dejaré huérfanos, al Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce, porque no lo puede ver, mas en vosotros Él habita. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos estaban ahí esperando. Y cuando descendió el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Vino el cumplimiento de Isaías 32:15. En esa tierra infértil, hasta que el Espíritu de lo alto descienda, creó vida, dio un fruto. Y ese fruto ahora es usted y yo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, amado hermano. Sin embargo, ¿por qué esta evidencia? Ahí donde dice: y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y vuelve y dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué otras lenguas? Porque Dios lo hizo de esta manera. Y he estado pensando en esto, y quiero que hagamos un paralelo entre la Torre de Babel de Génesis 11 y el día del Pentecostés en Hechos capítulo 12. Amén. ¿Cuántos recordamos esa historia? Ahí está la Torre de Babel, mírela. Quiero que hagamos el paralelo. Recuerde, amado hermano, en Génesis 6, Génesis 3 viene la desobediencia del hombre. Romanos 3 declara que el hombre fue destituido de la gloria de Dios por el pecado, por la desobediencia. Adán y Eva mueren. Caín viene y de una vez, amado hermano, el primer adúltero, uno de los hijos de Caín. No solo eso, entra el asesinato, la transgresión, el homicidio. Génesis 6, el Señor se arrepiente de haber creado al ser humano.
Dice: mi espíritu no contenderá más con ellos, porque ciertamente son carne. Les reduce la fecha de vida, la muerte a 150 años para abajo. Su corazón se contrista, amado hermano. Viene el juicio de Dios. Usted conoce la historia del arca del Noé. Errae todo sobre la tierra. Quedan unos justos, ¿cierto? Que es la familia de Noé. Sin embargo, mire, llega a Génesis 11 y otra vez el ser humano en su condición quiere hacer su propia voluntad. Quiere darle la espalda a Dios. Y estudiando el relato dice que ellos estaban unánimes juntos. Igual que en Hechos capítulo 2, que estaban unánimes y juntos. Pero ¿sabe el hombre para qué se reunió en Génesis 11 en la Torre de Babel? Para edificar una torre alta, ¿cierto? Con el fin de llegar al cielo. ¿Eso está mal o eso está bien? ¿Sabe? Adán y Eva apenas salieron del huerto del Edén, ¿pudieron volver al huerto? ¿Por qué no pudieron? ¿Se acuerda que habían dos serafines con espadas de fuego? Porque, amado hermano, nadie se puede burlar de Dios. Porque ciertamente el que pecare, este mismo morirá. Porque el que peca, amado hermano, y se obstina en sus propias decisiones, hay unas consecuencias a las cuales no podemos huir. Sin embargo, estos dijeron: hagamos una torre bien alta, hagamos nuestra voluntad. Y dicen: y si nos van a esparcir, hagamos un nombre. Dígalo conmigo: un nombre, para que sepan quiénes somos. Mire qué testarudos. ¿Sabe cuál es la diferencia de Babel y el Pentecostés? Que en el Pentecostés, a diferencia de estos que dijeron: vamos a hacer nuestra propia voluntad, los discípulos en Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? La voluntad de Cristo, que les dijo: espérense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Aquí en Pentecostés ellos no estaban haciendo su propia voluntad, estaban haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Estos en Babel dijeron: hagámonos un nombre. En el Pentecostés el nombre de Jesucristo es glorificado. En la Torre de Babel Dios desciende y ¿sabe? Trajo juicio, porque ellos dijeron, y Dios dice ahí en Génesis 11: no hay quien les haga cambiar de parecer. Estos están obstinados a hacer su propia voluntad. Y usted conoce a aquellos que están obstinados y dicen como unas yeguas, como unas mulas, y tienen una manera de pensar y tienen una manera de obrar, y no hay quien les cambie su parecer. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dígale al que tiene al lado: trajo un juicio. Los confundió. ¿De qué manera los confundió? Saque su lengua. Los confundió. ¿Y se acuerda de Job 33, 14 al 18? Que dice que cuando Dios habla, ¿qué hace? Aparta al hombre de sus obras, aparta al varón de la soberbia. Estos querían llegar al cielo, queriendo quizás ser como Dios, y quizás como Ezequiel 28. ¿Se acuerda del querubín protector llamado Luzbel? Que dijo: subamos al monte de Jehová y sentémonos en el trono de Dios. Y a partir de las muchas contrataciones, su corazón, ¿qué pasó? Se desvió. Y estos hombres dijeron: subamos, lo podemos lograr. Nos unimos concierto para delinquir. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y trajo justicia y los confundió. En Pentecostés estaban reunidos juntos, haciendo la voluntad del Padre, queriendo glorificar a Cristo. Y se escuchó un estruendo y vino el Señor. En Génesis 11 vino el Señor, en Hechos 2 vino el Señor. Pero ¿sabe cuál es la bendición del día del Pentecostés? Que trajo, mientras que en Babel los dispersó, en Pentecostés los atrajo. Porque la iglesia de Jesucristo, en Jesucristo, trae la unidad del Padre y los hijos al Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. No hay otro nombre en el cual haya salvación. En Babel los confunde y los dispersa. En Pentecostés trae la unidad y entendimiento.
¿Sabe? Ellos empiezan a hablar nuevas lenguas el día del Pentecostés. Y había, por ser la fiesta de Pentecostés, habían venido de todas las regiones los hebreos para celebrar y estar en unidad. Pero justo empiezan a hablar estas nuevas lenguas y todos los que estaban en Jerusalén y en sus alrededores entendían lo que estas personas estaban hablando. Y esta es la unidad en el Espíritu. Mientras que los hombres quieren edificarse en sí mismos, el Señor, ¿qué hace? Los confunde. Mientras tú quieres edificar templo al Espíritu Santo, el Señor va a traer unidad. ¿Por qué lenguas de fuego? En el Antiguo Testamento, en Levítico 6:12, le dice que el altar, el fuego en el altar no se debe apagar. Y allá estaba el tabernáculo y venía Moisés y Josué habitaba en el tabernáculo, dice el Señor, dice en la palabra. Y la gente ahí, todos se tenían que rendir y hablaba al Señor y todos le temían. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, gracias a la redención de nuestro Señor Jesucristo, a la obra redentora, usted y yo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 y Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando el Señor en Hechos 2 vino y llenó toda la casa, es la evidencia de que usted, siendo un templo de Dios, el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros. Y ese fuego no se puede apagar. Ahora usted profetiza, amado hermano. Ahora usted habla y el Espíritu pone las palabras en su boca, como dice Lucas 12:12. En el principio fue un juicio y los confundió, pero ahora usted puede hablar en el Espíritu, amado hermano, y tener una comunicación directa con el Padre. Miren, en el país donde usted vaya, hemos ido a Estados Unidos, hemos estado en Venezuela y empezamos a orar, hermano, y cuando el Espíritu Santo empieza a orar, cuando empieza la manifestación de su obra en medio de nosotros, amado hermano, ahí estamos en unidad. ¿Acaso alguien sabéis pedir como os conviene? De ninguna manera. Dice en Zacarías 12 una promesa, es que el Señor sobre la casa de David enviaría espíritu de oración. Y dígame la verdad, cuando estábamos como los de la Torre de Babel, edificándonos a nosotros mismos, queríamos orar, empezando por ahí. ¿Sabíamos orar? No nos llamaba la atención. Yo me acuerdo, mi padre oraba y oraba y yo ahí estaba callado y mi mente estaba por allá. Pero ahora que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, Él pone las palabras, Él intercede por nosotros. Entendiendo esto, yo quiero enseñarle por qué necesito hablar en lenguas. ¿Por qué? Usted hoy va a decir: Señor, por favor, dame el don de lenguas, dame la interpretación de lenguas. Amén. Primero, porque las lenguas aparecen como una manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Y según lo que acabamos de leer, amado hermano, allí en Hechos el capítulo 2, el versículo 4, viene y desciende el Espíritu Santo, viene ese estruendo, viene ese viento, como viento, llena toda la casa. Y ellos empiezan a hablar ¿en qué? En nuevas lenguas. Sin embargo, una de las preguntas que generalmente nos hacen es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Pues fíjese que cuando usted lee Hechos capítulo 4, el versículo 31, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero además hablaban con denuedo para predicar. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que se frustran. Y también, amado hermano, viene esa gran tristeza y acusación y dice: no soy salvo porque no hablo en lenguas. El Señor no me quiere porque no hablo en lenguas. Y no, amado hermano, usted tiene que entender. Lo primero, cuando usted es un nacido del Espíritu, cuando usted recibe y confiesa con su boca que Jesucristo es su único y suficiente Salvador personal, usted automáticamente, en usted está el Espíritu Santo. Viene ese sello, vienen esas arras. Y nuestra salvación, dice Efesios 2:8, es por la fe en la gracia de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloree. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, dice en Juan 16, 7 y 8, les conviene que yo me vaya, les dice Jesús. ¿Para qué? Para que reciban al Consolador. ¿Y qué hace el Consolador, el Espíritu Santo en el creyente? Nos convence de juicio, pecado y justicia. Y empieza su obra regeneradora, como dice en Tito 3:5. Es el lavamiento. Y es donde nos convence y usted dice, uy, no, yo ya no puedo ser vulgar. Usted se siente mal. ¿Sabe? Es tan tremendo, amado hermano, que dice en Juan 7:37, ¿cierto? El último día, del gran día de la fiesta, Jesús poniéndose de pie, dice: si alguno tiene sed, póngase de pie y venga a pos de mí, y yo le daré de beber, y de su interior correrán ríos de agua de vida, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice Juan? Dice, esto hablaba del Espíritu que había de venir. ¿Y está hablando en qué? En futuro. ¿Por qué? Porque Cristo todavía estaba con ellos. Sin embargo, recuerde, y mire qué tremendo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, su momento ha llegado, viene en la cruz del Calvario, nos redime, su preciosa sangre viene y trae remisión de nuestros pecados. Y sabe, en Juan el capítulo 20, cuando se aparece ahí en sus discípulos, les dice: porque el Señor ya me ha glorificado y ahora yo os envío, y les dice: recibid al Espíritu Santo. ¿De qué me está hablando? ¿Del futuro o del presente? Del presente, recibid. Y dice que sopla sobre ellos. Ahora en ellos, amado hermano, está el sello. En ellos está el Espíritu Santo. Dígale al que tiene al lado, está en mí. ¿Cómo, pastor, sé que el Espíritu Santo está en mí? Porque Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo da testimonio de sus hijos. ¿Y usted cómo da testimonio de que el Espíritu Santo está en ti? Con el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, amado hermano? Estuvimos en las casas de paz viendo las bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas de Mateo 5 no es solo, sino la evidencia del fruto del Espíritu en acción, ¿verdad? Cuando el Espíritu está en ti, amado hermano, dice en 1 Corintios 12:3, nadie le puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Usted está en este lugar porque el Espíritu está en ti y puso esa hambre de que vinieras a la congregación. Y a veces las personas pecan, porque también dice en Efesios 4:30, no contristáis al Espíritu Santo. De hecho en Isaías 63:10 en adelante dice: por cuanto hicieron enojar mi Santo Espíritu y luchó contra ellos. Es Dios, ¿cierto? Es una persona, tiene emociones. Y cuando fallamos, lo contristamos, ¿sí? Como una relación matrimonial, ¿se puede apagar esa relación? Sí. Pero sabe, una vez Él te haya sellado, una vez en ti están estas arras de la salvación, amado hermano, aunque usted esté por allá en el mundo, porque nos pasaba, algo dentro de nosotros, no es un algo, un alguien de nosotros, dentro de nosotros, nos recordaba que teníamos un propósito en el Señor. Que si caemos y nos resbalamos. Una mujer me llamó esta semana y me dijo: pastor, volví a caer y me siento mal. Y yo dije: gloria a Dios. Porque se siente mal, porque el Espíritu Santo aún está en ti. ¿Sabe? El rey David en el Salmo 51:5 dice: en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Y él está ahí confesando su pecado. Pero ¿qué está, amado hermano, siendo confrontado? Por mismo Dios. Y Natán viene y le dice: usted ha pecado. Y a diferencia de Saúl, David, ¿qué hace? Se humilla en el gemir de día y de noche, porque dice: he pecado en contra de Dios. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Saúl qué hizo? A Saúl no le importó. Acto seguido fue y mató 60 sacerdotes en Rama. Acto seguido fue y consultó una divina allá en Endor. ¿Cómo sabes que el gozo de la salvación está dentro de ti? Porque usted está esta mañana y diciéndole: Señor, ayúdame en mi debilidad. Porque Romanos 8:26 dice, amado hermano, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque entendemos que aún el justo cae 7 veces, pero 7 veces el Señor lo sigue levantando. Porque la palabra del Señor declara: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. No dudes de que el Espíritu Santo está en ti.
si está ese temor infundido dentro de tu corazón. Pero en esta obra de la regeneración, amado hermano, pues el Señor ahí nos está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted se congrega en una iglesia. Pero aquí, amado hermano, en esta evidencia del bautismo, recuerde, allí Pedro lo había negado, Judas lo vendió, Tomás no creyó. A ver, meta la mano ahí. Pero una vez los discípulos son inspirados por Dios, Jesús les dice: recibid al Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿qué hizo que Pedro estuviera en ayuno, en oración, meditando en la palabra en Hechos capítulo 1 y obedeciendo el mandato de Jesús cuando les dijo: espérense en Jerusalén? Dígame la verdad. La oración no depende de nuestra carnalidad. No nos gusta orar. Esto es solo obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos en Hechos 1:8: y recibiréis poder. Dígale al que tiene al lado: dinamita. Y sabe, en Hechos capítulo 2 viene ese power. Y acto seguido que lo reciben, ellos están predicando, hablando con denuedo, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos. Isaías 61: por cuanto el Espíritu de Dios está, ahora mire, viene sobre mí. Dígale a que tiene al lado: sobre mí. Cuando usted es sellado por el Espíritu, ahora habita en mí y se representa en el carácter del creyente. Pero cuando el Espíritu ahora viene sobre mí, ¿qué pasa? Viene esto sobrenatural de Dios. Y por eso usted lee en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, ¿qué pasaba? Dice que se manifestaba y venía un poder sobrenatural. ¿Sabe? Es tan tremendo que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Balaam. Sobre Balaam, que era un brujo, que lo llamaron Balac para ir a maldecir a Israel. Pero cuando él fue a maldecir, ¿qué dice? Vino el Espíritu sobre y le cachó esa boca. Y al contrario, él empezó ¿a qué? A bendecir. Y los hombres de Dios del Antiguo Testamento, venía el Espíritu sobre y venía la voluntad del Padre hacia la humanidad y se manifestaba a través del creyente. Y usted lee Hebreos 11, lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora no solo habita en mí, viene sobre mí y opera con usted y conmigo, amado hermano, para manifestar la gloria de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire qué tremendo. Cuando Jesús en Lucas 4, después de estar en la tentación en el desierto, dice que él asciende con el poder del Espíritu. Acuérdese, el poder. ¿Y qué dice? Abre el libro de la ley en Nazaret y lee Isaías 61 y dice: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. Y en esa sinagoga, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús? Viene una liberación. La primera liberación ahí en la sinagoga. Y la gente dice: pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Y empieza a manifestarse la gloria de Dios. ¿Cómo saber que el Espíritu de Dios está sobre ti? Amado hermano, igual que Hechos capítulo 4 versículo 31: porque predicas con denuedo la palabra de Dios. Hay más evidencias que hablar en lenguas. Sin embargo, hoy nos corresponde hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro tema de hoy. Cuando usted lee los Hechos, hay muchas más evidencias de que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, acompañaba o venía esta señal de hablar en lenguas. Recuerde en Hechos capítulo 9, viene Ananías a donde el apóstol Pablo y mire qué tremendo. Cuando Pablo o Saulo tiene un encuentro personal con Cristo en Hechos 9, ¿se acuerda que lo deja ciego? Que es este aguijón, la carne. Pero ¿qué hizo que Saulo estuviera en ayuno y en oración esos 3 días? Allá en la casa, en Macedonia, en la casa de Judas. Si era un perseguidor, si era un asesino, ¿qué hizo que él tuviera una visión? Escúcheme muy bien. Él tuvo una visión sobrenatural donde vio a Ananías que iba a venir a orar por él.
Si esto es dado por el Espíritu, lo veíamos hace 8 días en profecía, el Espíritu Santo que estaba en Saulo. Pero ¿qué hizo Ananías? Él dijo: no, yo no quiero orar por ese es asesino, por ese no. Dios dijo: vaya. Y cuando Ananías, el discípulo, llega e impone sus manos sobre el apóstol Pablo, Saulo en ese momento, dice que las escamas primero fueron removidas y segundo, acto seguido, fue lleno del Espíritu Santo y hablaba nuevas lenguas. Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Hechos capítulo 19, mire qué tremendo. Capítulo 18 estaba Apolos predicando en Éfeso. ¿Y de qué predicaba el hombre? Del arrepentimiento, del bautismo de Juan el Bautista. Pero Pablo llega a Éfeso y les dice: oiga, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y los de Éfeso, ¿cómo responden? ¿Qué es Espíritu Santo? No tenían la revelación. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que eran 12, viene y ora por ellos, impone sus manos y sobre estos 12 son llenos del Espíritu Santo y hablan nuevas lenguas. Estaba leyendo, y usted lee en Hechos capítulo 8, que Felipe está ahí predicando en Samaria, ¿se acuerda? Y haciendo unos milagros tremendos. Pero ¿sabe? Juan y Pedro vienen y empiezan a imponer manos y eran llenos del Espíritu Santo. Pero un hombre llamado Simón el mago, se sorprende de esto y dice: yo quiero de eso. Algunos dicen, la palabra no lo asegura, que la evidencia que Simón el mago vio fue que hablaban en lenguas, pero no es explícito. Sin embargo, Simón, ¿qué dice? Yo quiero eso. ¿Y qué dice Gálatas 3:14? ¿Por qué recibiste el don de Dios, el don del Espíritu? ¿Por dinero? ¿Por plata? Somos llenos del Espíritu Santo por gracia en Jesucristo. No tiene ningún valor. Por eso, amado hermano, ¿por qué necesitamos hablar en lenguas? ¿O esta manifestación del bautismo en el Espíritu Santo? Amado hermano, porque escrito está. Y esa es la manera como Dios lo hizo. Mire qué tremendo que todo el libro de los Hechos va acompañado de que cuando eran bautizados en el Espíritu Santo hablaban nuevas lenguas. Pero espere, ¿esas nuevas lenguas solo era para que se quedaran en la casa? Pablo una vez fue removida esas escamas, se quedó a vivir ahí en Macedonia. Acto seguido, ¿qué empezó a hacer? A predicar. Tanto que su ministerio era el apóstol de los gentiles. Efesios 19, la iglesia, esos 12 se quedaron ahí estáticos. Y si hablamos nuevas lenguas y ya. Acto seguido dice que habían maravillas de las manos de Pablo. ¿Y sabe qué trajo esto a esta ciudad? Arrepentimiento. Y venían y quemaban todos los libros que costaban hartísimo ahí de la diosa Diana, del templo de Diana, y trajo un avivamiento para aquella nación. Hoy anhelo con todo mi corazón que tengas un encuentro personal con Cristo, pero también con el Espíritu Santo. Que hoy cambie tu vida, que hoy te comisione para ejercer su propósito en tu vida. Con las manos vacías no podemos, con nuestra propia capacidad no podemos. Moisés le dijo al Señor: ¿cómo me creerán? ¿Cómo sabrán que voy en tu nombre? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo el Señor? Primero, dígales que ¿de parte de quién va? Del yo soy. Y segundo, dice en el capítulo 4 que lo comisionó. ¿Y cómo lo comisionó? Amado hermano, con señales, con prodigios sobrenaturales. ¿Cómo sabrá este mundo tan perdido que está allá afuera? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo creerán? Primero, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique, no? Levántese usted, amado hermano. Gloriosos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio de Cristo. Pero segundo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Para qué son las señales? Para que el inconverso crea. Pero lo veíamos también en Juan 2, allá cuando el Señor hizo el cambio del agua con el vino. Dice que cuando Él hizo este prodigio, aún los discípulos que no creían en Él empezaron a creer. Y hay muchos discípulos que no creen, aún caminando con Cristo. Por eso dígale a usted en esta mañana, hágalo así conmigo: Señor, lléname de tu favor. Señor, lléname de tu gracia. Señor, bautízame en tu Santo Espíritu. Señor, úngeme, lléname de tu gloria. Lléname de tu favor. Comisioname
para el ministerio que tú tienes preparado para mi vida. Por favor, comisioname, Señor amado, para el llamado que has puesto en mi corazón. Número 2, ¿por qué necesitas hablar en lenguas? Porque edifican al creyente. Dice en 1 Corintios 14:4 que el que ora con entendimiento, pues bien, pero el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Y hermano, en tremendas aflicciones que vivimos, y a veces hasta se nos congela la lengua porque no sabemos ni cómo orar, cuando el Señor empieza a orar, a interceder por usted, y usted empieza a hablar en lenguas, amado hermano, Él viene y te edifica. ¿Qué es edificar? Te construye. ¿Qué es edificar? Te fortalece. ¿Qué es edificar? Te consuela. ¿Qué es edificar? Amado hermano, no sabemos pedir como nos conviene, vuelvo y digo, pero cuando el Espíritu Santo intercede, mire, que ya hacíamos con Edwin hablando, ¿no? Íbamos en el carro y hubo un momento que nos quedamos callados, y entonces yo le dije a Edwin, y fue como la ilustración que hicimos, muchas veces así es con Dios, con el Espíritu Santo, porque 2 Corintios 13:14 dice que es por la comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra en griego es paraipateia, es compañerismo, amistad, conversación. Y si yo entiendo que más que un don, que un regalo, un carisma, o más que un fuego, o más que un power, es una persona que ahora habita en mí, pues amado hermano, yo le pido a usted en esta mañana, ¿quién es su mejor amigo? Mi mejor amiga es mi esposa, y yo hablo con ella y hablamos, y hay cosas que a veces me dice, llevamos casi 18 años casados, 8 años casados y 10 de noviazgo, son 18 años caminando con ella, y a veces me sorprende lo que, con lo que sale, y ella me dice algo y yo, ay, yo no sabía eso de usted, ¿no? O sea, de ella, 18 años caminando con ella. Y usted lee 1 Corintios 2:10 y dice que el Espíritu de Dios conoce aún los misterios y los secretos del Padre, y Jesús dice que Él no habla por sí mismo, no habla por su cuenta, sino habla de todo lo que escucha. Y sabe, así como Edwin, veníamos hablando y nos quedamos callados un tiempo, y él pensando en unas cosas y yo pensando en otras cosas, cuando llego y me quedo mirando a Edwin y le digo, oiga, ¿qué más? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo se siente? Y empezamos a hablar. Y hay muchos que sí vienen caminando con el Señor, vuelvo y lo digo, tienen ahí las arras, el sello, pero ¿sabe qué? No tienen edificado la comunión con Él. Está primero las 1000 responsabilidades, están primero los 1000 afanes, y hay muchas cosas, pero no hay comunión. Y hoy mi llamado es, fortalécete en la comunión con el Señor. Allá dice en Mateo 6, Jesús nos enseña, vaya a su secreto, ¿cierto? Cierre la puerta y empiece a clamar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero empezamos a orar y hermano, el Señor lo conoce todo. Dice el Salmo 139, antes de que salga palabra de tu boca, Él ya sabe que hay en tu corazón. Y uno se queda, ¿y ahora qué? Pero ¿sabe? Viene el Espíritu Santo y usted empieza a hablar en lenguas. ¿Cómo saber que tienes interpretación de lenguas? Mire, a mí me pasa. Yo estoy orando, sobre todo aquí en el altar, porque las lenguas son para edificación de la congregación también. Ahora, si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, es mejor profetizar, porque es de entendimiento y de provecho para la iglesia. Sin embargo, ¿sabe qué he aprendido? Cuando estamos orando y empezamos a hablar en lenguas, el Señor por su Espíritu nos revela la condición de la congregación. Y uno está orando por una persona. Nos pasó el viernes en la casa de paz de Natalia, de Cedritos. Empezamos a orar por una mujer, y sabe, cuando hablamos en lenguas, el Señor nos mostró cuál era el vacío emocional que tenía esa mujer. Y cuando oramos por esa mujer, ya el Espíritu me había revelado que había ahí, muy puntualmente, paternidad. Señor, y empezamos a profetizar, Padre, Señor, sana su corazón. ¿De dónde viene esa interpretación? Si eso no es de los hombres, amado hermano. Si apenas usted sabe coger un Transmilenio y eso uno hasta se pierde. Pero cuando usted permite que el Espíritu Santo lo edifique, Él nos muestra. La interpretación no es como usted estudiar el griego. Nosotros con mi esposa estudiamos griego, entonces nos tocó aprendernos todo el alfabeto. Entonces usted cogía las palabras y hacía una interpretación. En el Espíritu no funciona de esa manera, amado hermano. En el Espíritu Él viene
y pone, amado hermano, nos da el conocimiento real de lo que está viviendo la persona o de la situación que está pasando, viene y nos trae la idea, la solución. Por eso, amado hermano, no limites al Espíritu Santo. Habla en lenguas, amado hermano, allá en el secreto. En el carro, yo voy manejando y ahí vamos hablando en lenguas. Y padre, un día dije, ¿y qué tal si estas no son lenguas de Dios? ¿Y qué tal si es puro bla, 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 bla? Y me frustré. Y sabe, entendí que el justo por la fe vivirá. Si usted no tiene fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Y estaba yo escuchando a un pastor en ese momento, y ¿qué cree? Empezó a hablar las mismas lenguas que yo estaba hablando. Y dije, gloria a Dios, no vamos bien, avanzamos hacia el propósito de Dios. Número 3, ¿por qué debo hablar en lenguas? Porque es el Espíritu Santo quien dirige la oración. 1 Corintios 14:15. Dice Pablo, ¿oraré con entendimiento o en el Espíritu? Cuando usted ora en entendimiento, pues usted sabe que está pidiendo. Señor, necesito. Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero cuando usted habla en lenguas, usted no entiende. El diablo tampoco entiende esa oración, amado hermano. Solo el Espíritu que va a su creador, el creador con el Espíritu. Romanos 8:26, lo he dicho muchas veces. ¿Acaso sabéis pedir cómo os conviene? De ninguna manera, más el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. 4, porque son señales de los que seguirán. O sea, son señales que siguen al creyente. Juan 16:16, Marcos 16:16, que dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Acto seguido, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en Cristo, en el nombre del Jesús. ¿Por qué nuevas lenguas, hermanos? Como evidencia que Cristo es el que trae la unidad, como evidencia que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, usted en este momento está diciendo, bueno, yo quiero de eso. Yo quiero que Él, si Él es mi amigo, si el Espíritu Santo es mi amigo, yo quiero todo de Él, hermano. Cuando yo tenía amigos, yo les decía a mis amigos, quédense en mi casa, ¿cierto? Y les gastaba. Y eso hacía 1000 cosas por ellos, hasta era cupido a veces por ellos. Entonces con un amigo yo iba y les hacía el cuarto y lo que fuera por agradar a mi amigo. ¿Realmente el Espíritu Santo es tu amigo? Y si sí, gloria a Dios por eso. Hoy te pido, con esa hambre y ese sed de Él, dile: Señor, yo quiero que dirijas mis oraciones, que intercedas por mí, que habites y te goces dentro de mí. Y si sé que hay lenguas de fuego, yo quiero de eso. ¿Cuántos dicen amén? Listo, te quiero enseñar ahora 4 formas de procurar, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice: procurar los dones mejores, de mejor provecho. Y usa esa palabra, procurar. Entonces yo me quedé preguntando, ¿y yo cómo procuro eso? ¿Cómo procurar no solo el don de lengua, ¿no? De interpretación, o el don de sanidad, o el don de profecía, o los dones que están ahí? Pues vamos a ver 4 formas de procurar el don de lenguas. Y el primero es: sigue creyendo. Dígale al que tiene al lado: sigue creyendo. Y quiero hablarlo, lo veíamos el miércoles con el maestro Steven, nos contaba sobre Abraham. Y yo estaba pensando toda la semana en Abraham. Imagínense cuando usted lee Romanos 3, Pablo está justificando, está argumentando que por la ley ninguno pudo ser salvo. Y entonces empieza a decir que Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Y sabe, eso me pareció muy hermoso. Y sabe, a Abraham se le dio una promesa, que él sería padre de muchedumbres. Y le dieron varias promesas, ¿no? Que de su generación, de su simiente vendría la salvación al mundo, que la tierra que él iba a entrar a poseer, Dios se le iba a entregar, que mirara las estrellas, ¿se acuerda? Y que así serían sus generaciones. Tremendo. Pero dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y mire lo que dice: y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Téngalo hasta ahí. Usted dirá: ¿todos tienen que hablar en lenguas? Pablo dice en 1 Corintios 12 al 14: ¿todos profetizan? ¿Todos son apóstoles? ¿Todos interpretan?
No. Pero si dice en Marcos 16:17 que estas señales seguirán a los que creen, y ahí está hablar en lenguas, pues usted tómese de ahí y aférrese a esa palabra y dile: Señor, yo creo. Señor, y si sé que me edifica, y si sé que me conviene, y si sé que me va a fortalecer, yo quiero de eso. ¿Sabe? En Santiago el capítulo 4, el versículo 3 dice: no recibís porque no sabéis orar como os conviene. ¿Y por qué no reciben? Porque es para sus propios deleites de esta carne. Pero yo hoy quiero que usted crea y que usted anhele el don de lengua. ¿Sabe para qué? Porque no es para edificación de esta carne, sino para edificación de su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Quizás Abraham dijo no. En Génesis 15 dice: Señor, hasta el mayordomo tiene hijos, hasta ese va a heredar. Y a veces vemos, mire, esos hablan en lenguas, y yo veo, y entonces nos frustramos, ¿cierto? Eso. Como en la casa de Cornelio, hasta los gentiles hablaban en lenguas, que Pedro los vio como cerdos inmundos, y todos: y Señor, tú eres mi amigo, Señor, y yo te sirvo, y yo te busco, y yo te amo. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y quizás tú has pasado muchas veces a este altar: Señor, y no, y has ido a retiros y nada. Pues hermano, siga creyendo esperanza contra esperanza. El tiempo no se ha acabado. Siga creyendo, amado hermano. ¿Sabe? Dice: así será tu descendencia. Y dice el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar, mire qué tremenda limitación que tenía este hombre, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Había limitaciones? Totalmente. Imagínese ese cuerpo de casi 100 años como de muerto, rengueleteando, ya no podía ni hablar. Sara, su esposa, se ríe y dice: pero este viejito, y yo, ¿qué? Tan empolvado que está eso, ¿cierto? Ni funciona. Pero ¿sabe? Si usted tiene fe, amado hermano, la fe mueve montañas. Y esta fe no es para edificación de esta carne, sino de su espíritu, de su alma. ¿Cuál es tu limitación? Unos dirán: pastor, ayer pequé, estoy como casi muerto hoy. Otros dirán: es que no estoy listo. Otros dirán: es que cuando termine las escuelas bíblicas. Otros dirán: es que, pastor, primero me bautizo en aguas. Recuerde que los de la casa de Cornelio primero fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu limitación? ¿Por qué no hablas en lenguas? ¿O por qué no quieres hablar en lenguas? Quizás es la frustración de años queriendo hacerlo y no lo haces. Esa no puede ser una limitación. Y no se debilitó en la fe de considerar. ¿Qué quiere debilitar tu fe? Amado hermano, yo hoy hago un llamado de atención. Vuelve al secreto con Dios. Fortalécete en la comunión con el Señor. Él es bueno. Y nuestro Padre, del Padre viene todo el don perfecto y toda buena dádiva. Y Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? No se debilita en fe, sino que dice el versículo 21, el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dígalo conmigo: se fortaleció en fe. Y yo, ¿qué quiero hacer en esta mañana? A través de la palabra de Dios, fortalecer tu fe. ¿Tú por qué vienes a la congregación? Efesios 6:10: fortaleceos en el poder de mi fuerza. No le estoy hablando de la cartilla Nacho, estoy hablando de la palabra de Dios. Si Saulo, un asesino, pudo recibir el don de Dios, si allá los brujos y hechiceros de Éfeso pudieron arrepentirse y recibir el don de Dios, ¿será que no puede ser para nosotros? ¿Lo quieres? Dígalo conmigo: lo necesito. Dígalo conmigo: lo necesitamos. Plenamente convencido, léalo conmigo: plenamente convencido. ¿Cuántos están esta mañana plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia? Me encanta esto.
Dios tiene el poder para hacerlo. Hebreos 2:4. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, sí. Pero Él es tan poderoso que Él lo puede hacer esta mañana. Él es poderoso. Quiere, puede y está listo para hacerlo. Número 2. Sigue creyendo con Abraham. Aquí es con la viuda y el juez injusto. Sigue clamando. Este es el segundo punto. Lucas 18:1-8. Sigue clamando, hermano. Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Dígalo conmigo, siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Recuerda, la justicia para el hombre en el Antiguo Testamento, por la evidencia que vimos en la Torre de Babel, ¿cuál era? Confusión, muerte, juicio. Sin embargo, en Jesucristo ahora, ¿cuál es nuestra justicia? La sangre del Cordero de Dios nos justifica. Y usted hoy puede tener el gozo de la salvación, ser hijo de Dios, pero también siervo de Jesucristo. Y a esta mujer, Señor, haz justicia. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, léalo conmigo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Cuántos somos como esta viuda? Y si usted no es así, hoy sacuda al que tiene al lado. Hermano, mire, si como buscáramos el dinero, buscáramos a Dios, hermano, esta iglesia estuviera pero tremendamente avivada. Si como buscamos un cargo, una posición, porque mire, me ha pasado, ¿sabe? Para ganarme el puesto de donde estoy allá en la SOR, allá era el primero en llegar. Y era el primero en también ahí, jefecito, patroncito, camine, le gasto un tinto. Hay que saber también hacer la chamba, hermano. Y llegar temprano y ser responsable. Y ya ahí desde este semestre ya le estoy diciendo, oiga, ¿y qué más hay para el otro semestre? Y camino le invito a un almuerzo. Y ahí. Porque yo quiero mi bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Dice allí en Job 29:16 que la bendición que se iba a perder, hermano, esa no se va a perder. Que venga sobre mí. Dice en Isaías 55:10 que de los cielos cae todo don perfecto, la lluvia y la nieve, y riega toda la tierra. ¿Usted cree que la palabra de Dios se va a perder? Jamás. Alguno la va a tomar. Alguno va a decir, esto es para mí. Otros no, como Abraham con ese cuerpo de casi 100 años puede decir, no, yo estoy bien así. Y es válido, porque aquí no estamos hablando de la salvación, hermano. La salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en esta mañana yo le estoy diciendo, usted sea como esta viuda. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Aquí Jesús le está enseñando la necesidad de orar siempre, siempre, de día como Daniel, en la tarde, en la noche. Mire, cuando yo era niño, yo me acuerdo que con mi papá yo quería un Max Steel, un muñeco de acción. Y desde que me despertaba hasta mi anochecer, quiero un muñeco. Y lo miraba y quiero un muñeco. Y estaba comiendo y quiero mi muñeco. ¿Cuántos años pasaron para que me compraran ese muñeco, mamá? Mira, algo tan sencillo, quiero mi muñeco. Ahora, eso era para edificar mi carne, mi niñez. No me convenía, o sí me convenía, mi niñez. ¿Cuánto más iba a edificar tu espíritu, hermano? ¿Cuánto más si te va a ayudar en tu necesidad? Va a clamar por ti, va a interceder por ti, te va a revelar lo oculto, lo que no ha subido al corazón del hombre, amado hermano, lo que ojo no han visto ni oído no han escuchado. ¿Sabe? Esta dice, mire, porque esta viuda me es molesta, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira, a mí me encanta esto, ¿hallará fe en la tierra? Mire, yo no sé usted, Cristo puede venir en este momento.
puede venir en un mes, no sé cuándo, pero cuando Él llegue me encuentre de rodillitas. Bautízame, Señor, yo quiero hablar en lenguas, Padre. ¿Hallará fe en medio de nosotros? Dígale, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Un hombre, escuchaba un profeta de Dios que dijo: yo me quedé una noche ahí sentado y le dijo al Señor: no me muevo hasta que no me hables, porque no escuchaba la voz de Dios. Y el hombrecito ahí sentado, y como Jacob en Peniel, ahí no me voy hasta que no me bendigas. Y empezó a leer Mateo, y después siguió con todos los evangelios. Cuando dijo: no, ya Dios ya me había hablado hace rato. Lo que pasa es que no había entendido, hermano. ¿Cuántas noches has estado desvelado para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos ayunos has hecho realmente para que el Señor esté dentro de ti, clamando, intercediendo por ti? Porque es que es fácil venir los domingos y usted frustrarse y decir: ay, no, y no fue. Y sí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, alimentando ese vientre, hermano. Pero yo le pido, si usted lo anhela de verdad, con gran celo, mire, la gente hace tremendas filas por un subsidio. Las gentes hacen tremendas paciencia por un turno para que le den la medicina allá en la Cruz Verde. ¿Cuánto más por el Señor, amados hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Dígale: sí, aquí estoy, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Lléname de ti como Eliseo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No te dejaré. Aquí estoy. Si soy útil, heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Vamos, dígalo conmigo. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Lléname a mí. Señor, que la bendición que otros no quieren, que venga sobre mí. Úsame, Señor. Señor, yo lo haré. Señor, hago votos delante de ti. Te serviré. Señor, hablaré de ti en todo momento. Señor, te pondré en primer lugar. Señor, te pondré, Señor amado. Quitaré, removeré lo que no te agrada. Si es mi profesión, si es mi carrera, si es mi trabajo, Señor, en primer lugar tú estarás. ¿Sabes? Es el costo de yo estar en este lugar. Fue un costo muy alto, dejarlo todo por Cristo, pero vale la pena. Dígale que tiene al lado: vale la pena seguir a Cristo. Y último, número 4. Número 3. Rápido, hermanos. Número 3. El primero es: sigue creyendo. El segundo es: sigue clamando. El tercero es: sigue esperando. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué hizo? Que ellos estuvieran, ¿cómo estaban? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Estaban con los brazos cruzados? ¿Qué hizo que estuvieran en oración y ruego? El Espíritu Santo que estaba en ellos. Pero necesitaban ahora ser revestidos del dinamis, del poder de Dios. Usted necesita ser revestido del poder de Dios. Hechos 10:38 dice que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, y poder. ¿Para qué? Para sanar a todos los quebrantados por Satanás. Necesitamos el poder de Dios, amados hermanos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Unánimes, juntos, en oración y ruego. ¿A qué hemos venido esta mañana? A orar, Padre, y a rogar: abre los cielos. Elías, Santiago 5:13 al 15. Un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y a las mías, pero este rogó fervientemente: Señor, abre los cielos. Señor, haz llover. Señor, necesitamos tu lluvia. ¿Usted ha clamado de esa manera? Te lo felicito. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré las cosas ocultas que aún tú no conoces, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Como Abraham, seguimos creyendo. Como la mujer viuda, seguimos clamando. Como los discípulos, seguimos esperando. Pero cuarta, seguimos disponibles. Seguimos disponibles. Número 4, por favor, y terminamos.
Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿En qué? En obediencia, esperando. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, pero aquí subrayé, donde estaban sentados. Estos que estaban disponibles. Y Dios está buscando un disponible que diga, aquí estoy. Si es con lenguas, gloria a Dios. Si es con sanidad, gloria al Señor. Si es para predicar, aquí hay un siervo útil. ¿Y cuántos pueden levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor? Yo le pregunto, ¿ellos estaban orando por lenguas? No, ellos estaban obedeciendo y esperando a la promesa del Espíritu Santo. ¿Y hoy usted qué está haciendo? Lo mismo, hermano. Obviamente es el tema del don de lenguas, pues estoy haciendo el estudio de esto. Pero hoy el Espíritu Santo es Dios y Él puede repartir sanidad, a otros profecía, a otros los puede consolar, a otros los puede sanar, restaurar, exhortar. Él es Dios. Y lo que Él vaya a hacer esta mañana, usted dígale, estoy disponible. ¿Qué es que no me gusta esa manera? Hermano, es la manera de Dios. ¿Sabe? Fue tan tremendo que ellos dijeron, esos están borrachos, están en mosto. Quizás para ellos fue desagradable, pero amado hermano, tremendo lo que pasó ese día. Nació la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe? Estaban ahí sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, léalo conmigo por favor, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu tiene su voluntad. Hermano de Dios, mi conclusión es la siguiente. Tómele una foto por favor. Como Abraham, cree hasta el final. Como la viuda, clama sin desmayar. Como los discípulos, espera sin dudar. Sigue disponible, buscando al Espíritu y su poder experimentar. Porque quien permanece en su presencia verá el fuego de Dios manifestar. Dele un fuerte aplauso y póngase de pie. Queremos orar en esta mañana muy puntualmente. Cierren sus ojos, por favor.